SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Recién llegado de Davos. Bien, un poco cansado, pero bien. Tú en El País y Jordi Fàbrega en la SER nos habéis informado de todo lo que ocurría allí en el foro de Davos, donde se reúne la gente de pasta y de poder. Eso sigue siendo así, ¿no? O sea, es la definición. Sí, sigue siendo así, gente de pasta, gente de poder, pero también hay otro tipo de gente que a veces uno no lo tiene del todo claro. También ejemplo, es un lugar de debate intelectual. Sí. Entonces está la vía del business, que aquellos que creemos en la cohesión social, pues causa a veces reparo, motivos de crítica, etcétera. Está la política, la vía de la política, los discursos, los líderes, etcétera. Pero también hay otro carril que es súper interesante. Hay un montón de gente interesante, hay profesores, hay líderes de instituciones y hay un auténtico debate que discurre por la vía oficial de los paneles, pero también en otros lugares, en cenas. Yo esta vez he tenido ocasión de estar en una cena con 7 premios Nobel. ¡Ostras! Esto o sea, no te pasa todas las semanas. No pasa toda la semana, no. Me decía Jordi esta tarde en la redacción, Jordi Fàbrega, el jefe de economía de la SER, que estaba allí contigo, dice, es hasta un punto frustrante porque pasan tantas cosas, hay tantas ideas interesantes dando vueltas por allí que es imposible abarcar todo lo que sucede en Davos. Es inmanejable. Para hacerse una idea, en cada dado momento ocurren 5 cosas a la vez, ¿no? 5 paneles que pueden ser súper interesantes cada uno de ellos, pero además tú puedes estar, a mí me ha pasado, estar ahí en una esquina hablando, tal vez con la redacción, y mientras estás, en cuestión de minutos, pasa por ahí el ex jefe del MI6, los servicios británicos, que lo conoces, quieres hablar, cuelgas, hablas un momento y luego a los 2 minutos pasa el jefe de la Agencia Atómica Nuclear Internacional y a los 5 minutos pasa Lagarde, que no la conoces, no puedes lanzarte allí, pero en fin, es así, ¿no? Es inabarcable lo que ocurre delante de los focos y las posibilidades de interacción que tienes detrás. Querrías hablar con tanta gente y no te da la vida. ¿Quién monta aquello? ¿Quién organiza Davos? Sí, es el World Economic... Sobre todo, ¿quién financia aquello? Sí, es el World Economic Forum, es esta organización. ¿Quién la financia? Bueno, yo diría que se financia sustancialmente con las cuotas de las empresas que quieren participar, ¿no? Que son parte de este World Economic Forum. A ellos les cobran un dinero considerable, yo no sé la cifra exacta, para ser miembros de este club, digamos, y para poder participar ahí. Con lo cual, algunos, los periodistas, obviamente vamos para cubrir, algunos podemos estar como participantes y los políticos van para soltar sus discursos, etcétera, pero quienes representan empresas tienen que pagar una cuota, ¿no? El grueso de la financiación viene allí, evidentemente. Porque se hace mucho networking allí, entiendo, ¿no? Muchísimo networking. Entonces, por supuesto, está la vía del business, que es aquella que tiene mala fama, y yo entiendo perfectamente, y hay elementos, ¿no?, de un capitalismo que ha sido abusivo y que produce rechazo. Y hay networking de business. Pero también hay otro tipo de networking. Está la política, obviamente, que interviene, y luego está mucha gente que no es ni business ni política, y que son periodistas, académicos, gente de ONGs, y están ahí también para hacer networking, para conocer, para aprender, para preguntar. ¿Cómo se negocian los espacios, las intervenciones allí? Porque entiendo que eso es... Bueno, claro, eso es una cosa extremadamente compleja en la que interviene un criterio de diplomacia para lo que concierne, digamos, la presencia de los políticos, y otro criterio que tiene que ver con razones intelectuales y otros con el business, ¿no? Entonces, bueno, es esta organización, el World Economic Forum, que organiza el calendario, distribuye los paneles en la actividad pública. Y luego hay mucha actividad privada que se desarrolla
tanto en el centro de congresos, que es el corazón del foro, así como en otras instalaciones del foro, pero también en el pueblo, ¿no? Porque mucho ocurre en los hoteles, ¿no? Los business leaders, cuando se juntan para hacer negocios, lo hacen pues más bien en estos hoteles, ¿no? Esta es la cuarta cumbre de Davos que te toca cubrir. Estamos obviamente ante una situación de cambio a nivel mundial. No sé si hay algún detalle, algún gesto que hayas visto que ponga en evidencia ese cambio de época. Sí. Pues mira, yo te citaría uno al que tuve por casualidad, digamos, la suerte de asistir. Gavin Newsom, gobernador de California, de repente estaba en esta antesala que permite el acceso al salón de plenarias. Y yo, pasaba por ahí, vi un corrillo, me acerqué y el hombre estaba realmente encendido, ¿no? Y entonces es ese pasaje en el que de repente ahí, con un grupito de periodistas, se sale con esto de que es tiempo de grow some spine and have goddamn balls, ¿no? Dice, tiempo de sacar un poco de espina dorsal, de ser valientes y tener huevos, ¿no? Que es lo que ha dicho, básicamente. Y no arrodillarse ante Trump. No arrodillarse. Después sacó también unas rodilleras con marca Donald Trump, las enseñó y tal. Entonces creo que es un síntoma del cambio de los tiempos, que un líder estadounidense se esté paseando ahí por Davos para animar a una beligerante resistencia contra su propio presidente, con unos términos francamente inusuales. Su propio presidente, que estaba por allí. Que estaba por allí y dominando la escena, por un lado, en términos de atracción mediática, un circo impresionante. ¿Se diseñó para él? A ver, se diseñó para darle mucho protagonismo, esto no hay duda ninguna. Desembarcó con una gran delegación, con el secretario del Tesoro, el secretario del Comercio y mucho más, y Jared Kushner, y etcétera, etcétera. Tenían una caseta representativa en la promenade de Davos, porque en la calle central, además de lo que ocurre en el centro de congresos, grandes empresas o algunos gobiernos alquilan lo que normalmente son espacios de una tienda de zapatos grande, pues de repente es la sede de Palantir durante una semana, ¿no? Para ir recibir, hacer un poco show. Y bueno, pues Estados Unidos ahí también tenía una US House, donde por cierto no dejaron entrar a Gavin Newsom. En el foro sí, pero en la casa oficial de Estados Unidos no le dejaron pasar. O sea, él lo intentó. Él lo intentó, pero no le dejaron. Y entonces... es increíble. Claramente... Un gobernador de California no le dejan entrar en la sede de Estados Unidos allí. Eso es. ¡Ostras! Sí. Y entonces, claramente el programa le dio mucho protagonismo, pero había mucho más, y había claramente gente que estaba en las antípodas, que invitada por el foro, como Newsom, que estaba invitado por el foro, ¿no? Y europeos que se han manifestado de forma explícita en contra. Y, en definitiva, aunque tuvo mucho protagonismo mediático, yo creo que el alma del foro este año ha sido la cristalización de un nuevo espíritu de resistencia frente a Trump, ¿no? Sí, Esta es la historia. Esta es la historia, la capitaneó Mark Carney, a mi juicio, pero hubo otros, porque el mismo Macron, al margen de que uno pueda o no comulgar con sus ideas, creo que dijo cosas muy claras. Dijo, preferimos el respeto a los matones, preferimos la ciencia al conspiracionismo, preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Escucha Macron. Necesitamos más crecimiento y más estabilidad en este mundo, y preferimos el respeto a los matones, la ciencia al conspiracionismo, el Estado de Derecho a la brutalidad. Pues así es. Creo que el mensaje no dejaba lugar a dudas, y de hecho, posteriormente Trump criticó con dureza tanto a Carney como a Macron, porque bueno, es así el hombre, ¿no? Carney, el primer ministro de Canadá, que ha sido una de las grandes estrellas de este foro de Davos. Sí, así es. Hizo un gran discurso, a mí me pareció francamente notable, y lo hizo Aimar porque supo aunar dos cosas a mi juicio. Sin una de ellas no se anda bien. Una es una clarividencia política y geopolítica sobre el momento y sobre lo que hay que hacer. Pero la otra es una clarividencia moral y una disposición a reconocer ciertas dobleces, falsedades, hipocresías de Occidente, incluido del propio Canadá, y creo que es de ahí de donde hay que empezar, ¿no? Reconoció que el sistema en el que estábamos era un sistema que solemos llamar multilateral, basado en reglas, pero empezó diciendo tenemos que reconocer que esas reglas solo se aplicaban a unos y no a otros.
Y a nosotros ese sistema no vino bien. Los europeos, los canadienses, pues prosperamos. Teníamos la protección de seguridad de Estados Unidos, el comercio nos iba bien, nos iba muy bien. Pero otros estaban a la intemperie antes también. De hecho, hubo otro representante que en algún momento, en otro momento del foro, dijeron, se habla mucho aquí de que el mundo ha cambiado. Oiga, el mundo antes era igual de brutal para muchos de nosotros. Lo que pasa es que ha cambiado para ustedes, los blancos europeos, y les parece que esto es una cosa global. No lo es tanto. Y Carney empezó por ahí, por un reconocimiento de los fracasos morales nuestros. Yo creo que es desde ahí donde tenemos que construir. Y luego después el análisis fue claro de lo que hay que hacer. Hay que resistir, no hay que ponerse de rodillas, hay que cooperar entre potencias medias. Y, en fin, un poco de goddamn balls, que diría Newsom, ¿no? Oye, fue tan obsceno como pareció desde aquí visto la presentación de esa Junta por la Paz de Trump, que es esa semi-ONU, que se quiere montar una ONU privada él, que va a empezar en Gaza, pero después lo quiere llevar a los conflictos de todo el mundo con sus gobiernos amigos, los que le sigan el rollo. ¿Fue tan obsceno como pareció? A mí sí me lo pareció, desde luego, y además me parece una operación... a veces cuesta entender, ¿no? Porque uno puede entender la avidez de poder, ¿no? La acción sin límites me parece execrable, ¿no? Pero puedo llegar a entenderlo. Pero hay cosas que se me escapan, ¿no? Realmente ese espectáculo creo que es un tiro en el pie, ¿no? Empezando por digamos, la imagen de estos personajes que acompañaban aquello. Bueno, pues unos líderes de segunda o tercera fila, la mayoría de ellos autócratas, es decir, una imagen de comunicación política francamente nefasta que no beneficia a sus propios intereses, ¿no? Me cuesta entenderlo. Y todo el conjunto, bueno, pues, en fin, la moralidad de todo esa proyección de imágenes, de ese sueño de Dubái, la Riviera de Gaza reconstruida por esta gente, pues, en fin. ¿Qué futuro le ves a ese engendro de la Junta por la Paz? Bueno, no le veo un enorme recorrido. Lo veo como las semillas de, digamos, un intento de afianzar estas coaliciones de voluntarios, o mejor dicho, coaliciones de vasallos, ¿no? Entonces, por el camino, esto obviamente no es una novedad. Podemos recordar lo que hizo Estados Unidos con la invasión de Irak en su momento, ilegal, no la de Bush padre, aprobada por la ONU, sino la acción en Kuwait, sí. Es ok, lo otro, ¿no? ¿Y qué era eso? Bueno, pues la foto de las Azores, etcétera, ¿no? Es decir, cultivar un grupo de países dispuestos a seguirte. En aquel caso, pues era Reino Unido, estaba la España de Aznar, estaba el Portugal de Barroso y unos cuantos otros. Bueno, pues aquí ya no hay europeos, ¿no? Salvo Orbán y el primer ministro búlgaro, que me parece que también estaba montado en ese escenario. No hay europeos de países relevantes, digámoslo así, y bueno, pues está configurando ahí un grupito, yo creo, de vasallos, ¿no? Básicamente. Totalmente. Oye, hubo mensajes inquietantes acerca de la inteligencia artificial, especialmente uno de la directora del Fondo Monetario Internacional, diciendo que esto iba a ser un tsunami para el empleo. Sí, exactamente. Usó esas palabras, citó un informe que ellos han preparado y publicaron hace un tiempo, según el cual un 60% de los empleos van a ser impactados por la IA, no todos en el sentido de la destrucción, pero bastante en la destrucción, otros en la necesidad de, digamos, readaptarse. Sí. Y a mí se me quedó una cosa que dijo y que me preocupa. Ella, en contrario del mucho optimismo que desplegaban con sus flautas mágicas, pues todos estos líderes de tecnoimperios, ¿no? Dijo, hay bastante problemas con todo esto en el mercado laboral, y uno de ellos es que los empleos que tienden a desaparecer son los empleos más sencillos de entrada, porque un big manager sigue allí, ¿no? Yeah. Alguien que tiene mucha experiencia y mucho savoir-faire, mucho know-how, seguirá, no será su puesto. Se van quemando los puestos más simples, que son los puestos de acceso. Son los puestos de quién, Aymar, de los jóvenes. Yeah. Los jóvenes. Entonces, ahí uno de los muchos problemas que plantea la IA. También promesas. No quiero venderme al pesimismo cósmico, ¿no? Tiene una promesa extraordinaria, hay que reconocerlo, pero olvidarse de los problemas, no, señor. Hasta que llegue ese mundo, hagamos tiempo leyendo tus recomendaciones. ¿Qué libro nos recomiendas hoy? Sí, quiero recomendar un libro especial esta noche, que es El poder de los sin poder, de Václav
Havel. Es un ensayo y lo recomendó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en su discurso en Davos. Y lo recomendó haciendo referencia a esta imagen importante. Yo creo importante entonces cuando se escribió el libro y ahora también, que es la imagen de este verdulero en la antigua Checoslovaquia que para estar, digamos, conforme y tranquilo bajo la dictadura que había aquel entonces en ese país, colgaba un cartel en el escaparate de la tienda que decía «Proletarios del mundo unidos». Y Václav Havel empieza reflexionando sobre eso, diciendo, el hombre había dejado de creer en eso hacía tiempo, no creía en ese sistema y vivía en una mentira, pero seguía exponiendo el cartel para no incurrir en problemas, para, bueno, pues poder estar tranquilo. Carney citó esta anécdota precisamente para introducir la idea de que necesitamos claridad moral y valentía para nombrar a las cosas con su nombre. Nombrarlas, aunque pueda costar. Y es de esa manera, nombrando las cosas por su nombre, que dejamos de vivir en la mentira. Y eso es la piedra en el motor. Eso es la piedra en el motor que hace gripar ciertos motores. Necesitamos esa valentía, no es fácil, para algunos extremadamente difíciles, para otro en democracia un poco menos, pero también tiene su coste decir ciertas cosas, pero realmente es el momento de decirlo, porque como en aquel entonces en Checoslovaquia se nos vienen encima sistemas bastante opresivos. Entonces, la disidencia, que era el alma de ese ensayo, es hoy algo importante. En nombre de la democracia y los derechos humanos hay que decir cosas y llamar las cosas con su nombre. El poder de los sin poder. Exacto, un ensayo de Václav Havel, el disidente checoslovaco que posteriormente se convirtió en presidente. Richie, mil gracias. Un placer. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.